Creo que es muy difícil el comprender lo que contaré si no lo has vivido. Es difícil de procesar, incluso como si solo fuera una historia, y mucho menos sin haber experimentado esto de primera mano. Cualquier persona normal dudaría de la experiencia y no los culpo, porque yo también sería un poco escéptica. Pero esto es lo que ha ocurrido, lo que nos ha ocurrido a mí y a otros familiares al momento en que ocurría el fallecimiento de mi amada abuela a sus 91 años. Fue algo increíblemente inesperado para todos y aunque nosotros mismos no hemos vivido una experiencia cercana a la muerte, estamos absolutamente convencidos de que lo que ha ocurrido es una experiencia cercana a la muerte compartida. Estoy bastante segura de que en esos momentos la abuela estaba viviendo su paso a esa otra realidad, lejos de la vida física, y que nosotros, como estábamos tan unidos a ella, y entre nosotros incluso, compartimos todo ese paso, y esto nos ha cambiado completamente nuestra forma de mirar la vida. Mi abuela había estado postrada en su cama durante los días previos a todo esto, unos pocos días antes de su fallecimiento. Ella me dijo que estaba viendo lo que ella llamaba buenos espíritus a su alrededor, y el día en que murió se encontraba extremadamente débil y ya no podía comunicarse. Hicimos todo cuanto nos fue posible para cuidarla en casa, aunque todos sabíamos que ella estaba lidiando con el dolor. Sus manos se habían endurecido por completo, por lo que lamentablemente tuvimos que ponerle paños de tela enrollados entre las uñas y sus palmas para que no se lastimara la piel. Así de endurecidas estaban sus manos y las apretaba fuertemente. Ella estaba en su 10º día sin comer alimentos sólidos. Tenía algunas úlceras de decúbito en su espalda porque se encontraba acostada y no podía moverse. Muchos miembros de nuestra familia estaban en esos momentos en la sala conversando entre ellos y además rodeándola cuando intuimos que el final se acercaba. Algunos miembros de nuestra familia salieron de la habitación, pero 3 nos quedamos: mi hermana, mi prima y yo. Entonces, mientras ella permanecía acostada en la cama, noté que en cierta manera parecía algo angustiada, aunque había perdido la capacidad de comunicarse, y sintiéndome obligada a ayudar, oré en silencio por ella y puse música tranquila en mi computadora portátil. De repente escuché a mi prima que nos dijo que la miráramos a los ojos. Los ojos de la abuela estaban completamente abiertos, más grandes y más azules que nunca, y ella parecía estar mirando algo directamente. En esos momentos su piel se estaba volviendo pálida. Fue algo extraño y sorprendente, y creo que, además de pensarlo, dije: ella está viendo a Dios. El ambiente estaba cambiando, algo ocurría. La abuela claramente estaba viendo algo. Mi hermana y mi prima no podían moverse, ya que simplemente comenzaron a
asombrarse mucho y me sentí obligada a hacer que mi madre y también mi tío, que estaban en la cocina, vinieran a ver lo que estábamos presenciando. Ellos regresaron conmigo muy rápidamente. Entonces un total de 5 miembros de la familia estábamos al lado de su cama, de la cama de la abuela, mientras ella estaba muriendo. Sus ojos permanecían fijos en algo sobre ella, como si estuviera recibiendo un mensaje, y algo que no puedo explicar, algún tipo de luz, ya sea desde dentro de ella o reflejada en ella, estaba iluminando sus ojos. Esto era algo claro, y la parte superior de su cuerpo incluso parecía estar levantada o haberse elevado un poco, pero sin embargo, yo solo puedo recordar esto por el ángulo en el que estaba viendo su rostro. Por alguna razón no podíamos apartar la mirada de su rostro, y en cuanto a mí era como si me hubieran dicho que no mirara hacia otro lado. Tuve una sensación abrumadora de que estábamos presenciando algo muy poderoso, y aunque no podía verse con los ojos lo que estaba viendo la abuela, yo sentía que estábamos ante algo muy grande. Sentía que era Dios o Jesús o un ángel, una figura de autoridad. Incluso sentía casi como si estuviéramos ante la presencia de un rey. Se sentía como una personalidad masculina. Era consciente de que este ser era muy alto y brillaba con una luz muy brillante. Yo no podía ver esto con mis ojos físicos. Es algo difícil de explicar. No podía ver, sino que era como una visión telepática que se transmitía directamente en mi mente. Yo podía ver claramente la base de su túnica, muy larga y tocando el suelo. Este ser parecía saberlo todo sobre la abuelita, como si pudiera ser consciente de toda la vida de mi abuela frente a él. Nada podía serle ocultado, y él sería mejor descrito como autoridad personificada. Me sentí extremadamente honrada de estar en su presencia, y como tal me arrodillé en oración por respeto tanto al destino que le aguardaba a mi abuela, como también porque estaba en presencia de este ser poderoso y de otro mundo, y así nos sentíamos todos en ese momento. Podía sentirse esa presencia llena de magnificencia, y sentía claramente que este ser le estaba ordenando telepáticamente a mi abuela que lo siguiera. Y pude sentir que él le dijo algo parecido a «ven conmigo». Y algo aún más impactante fue la sensación de júbilo y de alegría que comenzamos a sentir cuando ella estaba muriendo y partiendo para seguirlo. Fue algo abrumador y mucho más poderoso que cualquier otra cosa que haya podido experimentar un cerebro humano. Fue casi como si accediéramos brevemente a una conciencia distinta, unificada y mucho más amplia, una sensación que realmente no es posible replicar. Ninguna palabra puede hacer justicia para describir la energía que estábamos sintiendo de manera conjunta. Extrañamente, inmediatamente reconocí este sentimiento. Podía sentir ahora como si estuviera siendo una con mi abuela. El sentimiento era de estar en casa. Y esto era algo tan familiar que se sentía aún más familiar que cualquier otra cosa que haya conocido. En lo personal, me sentía vivificada, me sentía más viva que nunca. Nuestra abuelita hizo
unos movimientos muy suaves y sutiles, entreabriendo su boca y cerrándola, mientras poco a poco nos dejaba. Solo puedo comparar estos movimientos de la boca con los de una pequeña ranita dulce que croa en silencio. Unos pocos momentos después, ella se había ido y su pequeño cuerpo, inerte, yacía pacíficamente en la cama. No puedo recordar mucho más después del encuentro, excepto este sentimiento que era una extraña combinación de una energía, un sentimiento de exaltación y de conmoción que nos invadía en realidad a todos en ese momento. Todos hablábamos de la increíble energía que habíamos sentido y de lo alucinante que había sido todo. Ninguno de nosotros había oído hablar de una experiencia de muerte compartida antes de esta experiencia, por lo que fue extremadamente difícil de procesar. No podíamos procesar todo lo que acababa de ocurrirnos. No sabíamos que lo que vimos y lo que sentimos durante la muerte de nuestra abuela estaba ni siquiera en el ámbito de la posibilidad. No teníamos idea de que esto fuera posible y nuestras diversas reacciones fueron confirmando las cosas. Pudimos confirmar que 4 miembros de nuestra familia presentes allí sintieron una energía magnífica durante este encuentro con un poder superior que claramente vino a ayudar a mi abuela en su paso a ese otro mundo. Esta energía nunca estuvo dirigida hacia nosotros, pero de alguna manera sentimos por su misma presencia algo como la promesa que nos espera después de que muramos, y fue el momento más hermoso de toda mi vida. Después de que hubiera terminado el evento, un miembro de mi familia y yo discutimos nuestro propio relato de todo lo que había ocurrido. Había algunas diferencias notables. Mi madre, por ejemplo, había visto a la abuelita girando los hombros, casi como si se estuvieran arreglando, inmediatamente después de años de dolor y de pérdida de las funciones. También vio a la abuela como levitando sobre la cama, aunque esto físicamente no ocurrió. Volveré a esto luego. Mi hermana, en cambio, no tuvo una experiencia de muerte compartida, pero fue testigo en la sala y dijo que el cuerpo de la abuela nunca se levantó de la cama. Por eso, volviendo a eso ahora, mi teoría es que lo que en realidad mi madre vio fue el alma de la abuela que giraba sus hombros y no su cuerpo humano, físico. Creo que ella vio el alma que comenzaba a abandonar su cuerpo. Yo era la única persona que tuvo una imagen visual en mi mente de este ser de luz, pero aún así mi tío, mi madre y mi prima sintieron de forma inequívoca su presencia de la misma manera. 4 de nosotros sentimos la increíble energía que estaba impregnando toda la habitación. Y extrañamente nadie en la habitación había tratado de mirar hacia arriba, que era en donde estaba mirando la abuelita. En cuanto a lo que podríamos definir como efectos secundarios, es que fue un desafío emocional para mí todo lo que ocurrió luego de la muerte de la abuela. Yo quería llorar por ella de forma normal, pero eso me parecía algo imposible, porque la experiencia se reproducía una y otra vez en mi mente durante al menos una semana seguida. Esto fue
profundamente impactante y movilizador para mí, hasta el punto en que me preguntaba si no me estaría volviendo un poco loca. La presencia de este ser magnífico que estoy segura que acompañó a la abuela en su paso a la otra realidad hacía que no pudiera llorar. Había sido algo maravilloso y luego de unos días, de forma súbita, caí en una especie de estado de depresión y esto duró durante un par de días. Es algo lógico porque la abuela había partido y además yo anhelaba esta misma sensación de energía tan estimulante que había sentido cuando ella murió. Eventualmente pude reconocer que había sido un gran honor haber tenido esta experiencia de muerte compartida y estoy eternamente agradecida de haber tenido esta experiencia por múltiples razones. Es algo maravilloso saber que la abuela está ahora en un lugar mejor y no tengo dudas al respecto. Y además he tenido una disminución medible en mi frecuencia cardíaca desde que ocurrió todo este evento. Me habían diagnosticado un trastorno de ansiedad generalizada, por lo que había estado tomando medicamentos para tratarla en el pasado, y sin embargo ahora siento que mi ansiedad se ha disipado de alguna manera luego de vivir todo esto. Siento mucho más amor por los demás, incluidos los extraños, y no creo que alguna vez pueda procesar de forma completa todo lo que nos ocurrió, pero estoy agradecida de todos modos. Durante el proceso de partida de mi abuela, estaba esta sensación que se sentía totalmente natural, esta sensación de comprenderlo todo, de comprender la situación y de esta atmósfera de amor y comprensión y de energía unificadora. Y todo esto resultaba algo muy, muy familiar. Y no puedo hacer énfasis en esto lo suficiente. Fue algo muy extraño estar tan familiarizada con algo que simplemente no puedo recordar o no puedo ser consciente de esto. Todo fue natural, como si este proceso hubiera sido algo que ocurre siempre, y sin embargo fue algo obviamente muy atípico. Pero tanto yo como mis parientes lo vivimos como algo extremadamente natural, y esto fue realmente hermoso. Cuando el alma de la abuela estaba saliendo, pude sentir emociones extremadamente vívidas de la presencia de una inteligencia superior, la cual nos unía a todos en una conciencia unificada. Y todo lo que veía que estaba ocurriendo era como una imagen interior, como si estuvieran siendo colocadas en mi cerebro de una forma muy natural, y yo no tenía ningún tipo de elección sobre esto. Era algo que simplemente era de esa forma. Y mi audición seguramente era la misma que en mi vida normal, aunque de forma extraña puedo recordar el haber escuchado este mensaje telepático para mi abuela, el que ocurrió cuando este ser le dijo a ella: ven conmigo. Pero estas no habían sido palabras, no fueron las palabras exactas porque no se usaron palabras. Era como si el significado también se me transmitió a mí de forma telepática. Luego estaba esta increíble luz, esta extraña luz que no puedo explicar, que parecía emanar desde dentro de los ojos de mi abuela o estar llegándole hacia su rostro desde fuera. Es algo difícil de comprender, pero la vinculo directamente a la luz que podía ver de este ser, de esa túnica que vestía.
Era el mismo tipo de luz que cubría a la túnica de esta entidad, y yo sabía que era la misma que estaba viendo también en el rostro de mi abuela. No puedo explicarme quién era este ser y esa voz que sentía y que provenía de él. Simplemente sé que era algo muy importante. Creo que pudo haber sido Dios, o Jesús, o un ángel de alto rango, o algún otro tipo de ser espiritual, pero de muy alto rango, y no estoy segura de cuál. No puedo comprenderlo, pero creo que tal vez si hubiera tenido el tiempo suficiente, esto se me habría revelado. Pero no nos fue revelado, aunque mi tío lo describe con sus propias sensaciones. Él sintió que era la misma presencia de Dios. Siento que no tuve suficiente tiempo para comprender algunas cosas, así que simplemente nos ha quedado la experiencia compartida de lo que hemos vivido, pero fue algo absolutamente maravilloso. Ahora tengo una mentalidad mucho más universal, más espiritual, y me mueve el amor por los demás. La experiencia es inexplicable, fue algo tan hermoso, ojalá pudiera describirlo. Era como si ya no necesitara pensar con el cerebro, sino que estuviera usando un procesador mucho más potente. Me sentí mucho más viva que como el ser humano normal que hoy soy. Siento que mi abuela está cuidando de mí y me siento afortunada y honrada por haber tenido esta experiencia. De alguna forma sé que, aunque conservamos nuestra identidad, también nos convertimos en uno solo cuando morimos. Nos hacemos uno en cierta forma con todas aquellas personas a las cuales amamos. Hoy sé que absolutamente hay una hermosa vida después de la muerte y ella nos es familiar y accesible. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.